Buenos días, me encuentro con la doctora Lupita. ¿Se puede presentar? Claro. Bueno, mi nombre es María Guadalupe Hernández Ramírez, soy médico familiar, soy de la ciudad de Puebla, estudié en la Universidad de Puebla, la carrera, y la especialidad fue avalado por la UNAM, en el Seguro Social, avalado por la UNAM, y actualmente estamos aquí en Monterrey, trabajando en una unidad de medicina familiar, aquí en el centro de Apodaca. Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a continuar haciéndole unas preguntas respecto al COVID, ¿le parece bien? Bien. Muy bien, vamos con la primera pregunta. ¿Qué es el COVID o qué nos puede explicar al respecto? Del COVID, bueno. Pues muchas cosas. Principalmente, bueno, que es una enfermedad causada por un virus. Si escucharon por ahí del grupo de los coronavirus, ¿sí? Sí. Se dice que se les dice coronavirus porque el virus tiene la forma de corona, y eso es del grupo de los Coronaviridae, y que se denominó el SARS-CoV-2. Ya sea estas siglas por los nombres en inglés. Que son causantes de un cuadro respiratorio principalmente, y que va desde un cuadro común, un resfriado común, hasta una neumonía. Eso ya dependiendo de los factores, ¿verdad? Sí. Y en algunos casos con síntomas gastrointestinales, y sobre todo estos síntomas predominaron en niños, ¿verdad? Así como una definición así. Algo más del COVID, bueno, que hablamos del virus, que fue un virus que fue aislado desde años atrás en China, ¿sí? Sí. Y sobre todo en los murciélagos. Dice ahí un murciélago de herradura, y ya últimamente en cuestión de la pandemia, pues fue el coronavirus, y más bien por el antecedente de que se había aislado ese virus en los murciélagos. Se dio la teoría de que actualmente en esta pandemia venía de los murciélagos. Bueno, el brote se hizo en diciembre en China, fue de los primeros casos, sí. Y pues ya a nivel mundial se declaró la pandemia en marzo, ¿verdad? ¿Qué más decimos del COVID? Pues que nos dejó muchos efectos negativos, entre ellos, bueno, se han reportado más de 90 millones de casos a nivel mundial. Y la otra, pues su forma de transmisión. Su forma de transmisión fue por las gotitas de saliva, gotitas que se liberan al toser, al estornudar, al hablar, y se hizo una teoría muy grande con respecto a esto, ya que se hizo desde el momento en que se mantienen las gotitas en el aire, a la distancia que recorren, y bueno, precisamente por eso su alta transmisibilidad, ¿verdad? ¿Qué más les digo del COVID? Síntomas, principalmente fue fiebre, sí. Ataque al estado general, o sea, dolor muscular, mialgias, dolor articular, sí. En algunas ocasiones dolor de garganta. Había pacientes también que no tenían síntomas, se generó también esa situación, y pues en los niños síntomas gastrointestinales, aparte de los síntomas respiratorios, los síntomas gastrointestinales, y la gravedad pues va variando de acuerdo a la edad, al sexo, y también a las enfermedades que pudieran tener pacientes vulnerables, antecedentes. Y ya de eso se vino toda la variante de si era un resfriado simple o hasta llegar a una neumonía. Ok. Bueno, la siguiente pregunta es: ¿qué nos puede explicar respecto a la respuesta de la sociedad frente al COVID acerca de las actitudes de los pacientes y familiares? Por ejemplo, cuando reciben el diagnóstico. Bueno, inicialmente, desde el momento que se declara pandemia, que nos encierran o que no sé, que no tenemos que salir, pues la respuesta fue de miedo, incertidumbre,
a veces renuencia a no creer también, y hasta conforme fue pasando ahora sí el tiempo, no te tocó un familiar o algún conocido cercano, fuiste como que creyendo en la enfermedad, de que existía en la pandemia. Ajá, era una situación a la cual no estábamos acostumbrados, siempre pues saliendo, yendo, haciendo todas nuestras actividades, y de repente te encierran y dices, pues, ¿cómo? ¿Qué está pasando? ¿No? Sí. Y sí hubo muchos comentarios y los escuchamos, ¿verdad? Desde no creo, desde que es cosa del gobierno, es mentira, y los hospitales cada vez tenían más pacientes hospitalizados, ¿no? Entonces hubo un cambio muy, muy grande en ese aspecto. Ya cuando se fueron presentando los casos, y como no se sabía mucho de la enfermedad, pues era miedo, más que nada miedo que te vayas a contagiar o que te vaya a pasar algo, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? En cuanto a decirle a un familiar, en la unidad donde yo trabajo, difícilmente me tocaron defunciones, porque es una unidad de medicina familiar. Okay. El servicio se llama atención médica continua o urgencias, sí se reciben urgencias. Sí había muchos casos, la clínica estaba llena de pacientes. Sí. Muchos ya sabían el diagnóstico, o sea, sabían que si era enfermedad respiratoria, pues lo más esperado era que era COVID. Sinceramente no me tocó a ninguno decirle que falleció o que tenían COVID. Sí, llegaron muchos casos ya graves, que apenas si podían respirar, pero ya sabían, o sea, la sospecha ya estaba, pero aún así había esa renuencia de no aceptarlo. Pues, ¿cómo? O sea, si no salía o no, dónde se contagió, cositas así, ¿no? Entonces, no me tocó así tanto, ¿no? O sea, hasta ahí. Sí, en cuanto a eso, ¿no? Esa pregunta. Sí. Ok, muy bien. La siguiente pregunta sería, ¿cómo afectó el COVID a nivel personal? Bueno, a nivel personal fue para nosotros un año como familia difícil. Nos tocó un evento no esperado que nos afectó y que hasta cierto punto nos aisló un poquito también, o nos aisló desde antes. Nosotros tuvimos un accidente automovilístico el 31 de diciembre del 2019, donde mi esposo tuvo fracturas de costilla, Yaretsi tuvo fractura de órbitas de un, no recuerdo, ojo izquierdo, y yo tuve fractura de tobillo, múltiple, así como que ya no iba a quedar bien ese tobillo. Entonces desde ese momento nosotros estuvimos hospitalizados, después regresamos acá y encerrados, yo no me podía mover, y sí escuchaba noticias y todo, pero hasta ahí. Yo no regresé a trabajar hasta julio, y fue como me empecé a enfrentar directamente con los pacientes. Pero sí tuvimos noticias de familiares que empezaron a fallecer. Bueno, no tanto como familiares, pero sí amigos, compañeros médicos, conocidos, que uno muy cercano, que era Madrina de Yare, y fue de las primeras conocidos cercanos que fallecieron. Entonces ahí fue donde no lo podíamos creer también, o sea, ¿cómo fue posible? Y bueno, y posteriormente, como yo necesitaba más cirugías, al momento de estar hospitalizada, pues ya no nos podíamos ver, y sí, eso de estar 20, 30 días hospitalizadas sí nos afectó, porque no nos veíamos. Entonces ellos aquí en casa encerrados, yo en el hospital sola, nada más cuando mi esposo iba a la noche a verme, y eso en ese aspecto nos afectó porque no nos podíamos ver. Ya después, cuando ingresé a trabajar, pues era
nosotros siempre somos muy apegados, muy a andar abrazados y de besos sí. y todo. Y pues siempre yo llego de trabajar y los dos sobre mí, mis dos hijos, y era de que llegabas y quítense, Pues y era de sí. ponerles la mano así, no te acerques, hasta que me cambie, hasta que me bañe, hasta... Sí, por miedo de que se por contagien. miedo, sí. Y ya más adelante pues el fallecimiento de familiares, entonces sí, sí nos tocó vivirlo muy de cerca. Sí. Sí, sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles fueron algunos problemas que se le presentaron y cómo los resolvió utilizando la bioética? Bueno, ahí en el área de trabajo donde les digo qué problemas me tocó ver. Bueno, desde la alta demanda de pacientes, yo le comentaba, le platicaba ya que era muy difícil, aunque no lo parezca o muchos o los pacientes no lo crean, era muy difícil ver. Yo entro a las 9 a trabajar y llegar a las 9 y ver notas de pacientes que fueron anotados desde las 11 de la mañana y que no habían sido vistos. Pero no porque no los quieran ver, sino era por el alta demanda de pacientes. Por lo regular éramos inicialmente dos médicos por turno, y no alcanzas a ver a tanta gente. Y gente que es con fiebre, gente con dificultad respiratoria. Entonces de repente tocaba ver un paciente, porque yo siempre he dicho, los que vienen más graves son los que menos ruido a veces hacen, Sí. están más tranquilos, y cuando los llegas a ver dices, ay, o sea, viene grave, ¿y por qué lo estás viendo? Lo estoy viendo hasta ahorita. Pero era por el alta demanda de pacientes. Normalmente es una consulta de 200, 240, 280 pacientes en 24 horas. Y lo más que vi ahí en esa cifra, en esos tiempos de pandemia, eran arriba de 900 en 24 horas. Bastante. Más adelante sí contrataron los médicos. Llegamos a hacer hasta 4, 6 Por turno. por turno, pero no te dabas abasto. No te dabas abasto. Y bueno, siento que ahí es donde entraba un poquito esa situación de que no alcanzabas a ver a todos los pacientes en tiempo y forma. Y si de repente llegaba alguno grave, pues ya pasó tanto tiempo, o tratar de verlo lo más pronto que se pueda, ¿no? Situaciones que se presentaron ahí era de que si llegaban desaturando, abajo de 90, 80, había quienes bajan 70, 76 saturando, pues era enviado a hospital porque era neumonía segura ya, ¿verdad? Entonces no querían ir. Y era el convencimiento de hablar con los familiares y no querían ir, y pues les pedíamos, estabas en un dilema porque sabías que lo tenías que mandar, porque tenía que recibir atención, y la otra era pues no quería el familiar, bueno, entonces fírmame el alta voluntaria de que no quisiste ir, pero era así como que la indicación de que no, tienes que llevarlo al hospital para que se atendiera. Pero aún así muchos pacientes no querían irse, preferían irse a su casa. Entonces, pues ya firmando el alta voluntaria, pues qué podemos decir. Sí, se resignaban a querer atención. A tener atención. Hay una historia, no es mía, pero sí se la platiqué allá. Quiero pensar que entra en esta pregunta muy bien. Sucedió en el Hospital 67, sí, está por el aeropuerto, en plena pandemia. En algún momento se fue la luz. Igual, bueno, sabemos que el hospital estaba lleno de pacientes. En algún momento se fue la luz. Entonces, cuando se va la luz en el hospital, entran luego las plantas. Porque hay que recordar que muchos pacientes estaban entubados y que requerían para darles apoyo de oxígeno, y pues que esto requiere de luz, ¿verdad? Sí. Entonces, inmediatamente se supone que cuando se va la luz entra la planta. Y en este caso no entró la planta. Y empiezan todas
las bombas y todos los ventiladores pues a quitar. Sí. Entonces llega un momento en que la mayoría son más pacientes que personal. Entonces, todos corren a auxiliar y ahí es donde entonces entra la bioética. Sí. O sea, ¿a quién ayudas? Sí, todos estaban. ¿A quién ayudas? Porque tus manos no te alcanzan. Si estamos hablando de 80, 100 pacientes y el personal es la mitad, no te alcanza, los vamos a apoyar a todos. Entonces, sí es difícil. Yo cuando escuchaba que decían, es que el personal ya está cansado, y la gente decía, pues es su trabajo, tiene que trabajar, que no sé qué. Yo me refería a eso, no era un cansancio físico, era un cansancio emocional, porque era muy difícil exactamente, como en este caso, o sea, ¿a quién ayudas? Tú no puedes decidir, a este sí, a este no, yo quiero ayudar a todos. Sí. Y ante una circunstancia de este tipo, les tocó ver a los compañeros fallecer pacientes por esa situación. Y a algunos hasta quedaron con situación psicológica o necesitaron apoyo psicológico, porque no es grato, aunque no sea tu familiar, claro está, pero es una vida. Y sea niño, yo escuché por ahí un comentario de alguien, es bien cierto, sea niño, sea joven, sea adulto, sea un adulto mayor, pero es papá, es abuelo, es hijo, es hermano de alguien y tú lo esperan afuera, ¿no? Entonces, tú quieres ayudar a todos. Entonces sí fue una situación muy difícil. Entonces yo creo que aquí sí, pues sí está muy al tema, porque sí. Pues tú quieres apoyar a todos. Y hasta ahorita esta compañera que me lo platicó sigue con apoyo psicológico por esa situación. Sí, dejan marca esas situaciones. Muy marcado. Sí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál fue la población que se vio más afectada por el virus? Por el COVID. Bueno, pues la población más vulnerable, ¿verdad? Vamos a decir, tanto en cuestión económica, desde la situación de viviendas, la situación de servicios, que tuviera servicios sanitarios de agua, por ejemplo, para su aseo, Sí. Casas donde se vivían con hacinamiento, donde hay muchas personas en una sola casa, pues son personas vulnerables, son más susceptibles, ¿verdad? Y pues también entramos a la situación de enfermedades, en cuestión de edad. Las personas más afectadas pues fueron los adultos mayores, sobre todo una, la edad, y dos, porque ya varios o gran parte de ellos traen ya enfermedades agregadas, sobre todo la hipertensión, la diabetes o enfermedades cardiovasculares, y se escuchó mucho también que la obesidad. ¿Sí? Sí. Pero sabemos que la obesidad pues siempre va acompañada, o es como que vaya acompañada, aunque no todos la padezcan, con una hipertensión o con una diabetes, o nunca está sola. Nunca está sola. Entonces fueron las poblaciones más, ¿cómo se dice?, más vulnerables. También pacientes inmunocomprometidos, como pacientes con padecimiento de cáncer, un paciente con VIH descontrolado, que no estuviera con su carga viral en ceros o con su tratamiento adecuado, pues también es un paciente vulnerable para ser más afectado en cuestión del COVID. Sí, muy bien. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por responder. Y ahora va a seguir mi compañera Yaretsi. Hola, yo soy Yaretsi y yo voy a continuar con las preguntas con la doctora Lupita. Entonces, la siguiente pregunta es: ¿cada cuánto tendremos que reforzarnos la vacuna del COVID? Bueno, por lo que he leído, he escuchado hasta ahorita, no hay una fecha o una dosis de cada cuándo. La meta es que sea una vez al año. Por las condiciones del virus que ha ido cambiando y va mutando, se ha pensado, se considera que es como si fuera el virus de la influenza, que es cada año la vacuna, pero esta vacuna la van cambiando cada 2 años, porque el virus va mutando. Entonces, cada 2 años la vacuna se modifica de acuerdo al virus, ¿sí? Y ya es como se va aplicando, y pues se aplica cada año.
Entonces lo ideal o la meta es que sea igual con el COVID, que por lo menos cada año. Se han generado varias vacunas, unas con 2 refuerzos, un refuerzo, por edades. Ya ahorita pues ya con más tiempo ya se ha estudiado más y bueno, la meta es esa, que por lo menos una vez al año se haga la vacunación, a menos que el virus cambie o mute, como se le llama, a ser más peligroso, exactamente. Entonces se haría, yo creo que a lo mejor cada 6 meses, ¿no? o 2 refuerzos vamos en el año, pero pues eso ya va a ir dependiendo de acuerdo a la evolución del virus y conforme vaya pasando el tiempo. ¿Y ahorita no ha evolucionado? Ahorita de lo que he leído, las vacunas traen parte del ¿cómo se dice? Del primer virus, que es Omicron, ¿cómo se llama? Entonces, junto con los que están mutando, o sea, para cubrir ambas cosas. Entonces, hasta ahorita, pues... Muy bien. Luego, la siguiente pregunta es: ¿cuándo fue que usted se enteró sobre la cuarentena y el COVID? Pues a mí me gusta tengo el hábito de escuchar las noticias todos los días, y yo recuerdo haber escuchado desde el momento que se empezaron las noticias de que se hizo el brote en China en diciembre, pero pues no le tomas así al menos a mí se me pasó, que dices, pues hay un brote, una enfermedad nueva, está afectando, pero no le tomas así como que tanta importancia, lo vas escuchando. Y pues después se generó, como les comentaba en las preguntas anteriores, se generó lo del accidente, y sí me perdí ahí un poquito, como que pues, todo enero, ¿no? Por lo de la enfermedad, y me empecé a dar más cuenta cuando lo suspendieron a mis hijos de la escuela. Entonces estoy en serio. Que fue cuando se presentó también uno de los primeros casos en México. No recuerdo exactamente la fecha, me sé que fue por marzo. Y dices, entonces esto está creciendo. Entonces ya es como vas tomando más conciencia de la enfermedad y más en serio. La siguiente pregunta es: ¿qué sintió cuando al entrar a trabajar sabía que se iba a convivir con todos los pacientes, y al saber que no, en ese momento no había alguna vacuna o tratamiento? Bueno, por mi condición del accidente yo regresé a trabajar hasta junio, pero todavía no caminaba, todavía no apoyaba el pie, necesitaba yo de un andador para poder desplazarme. Entonces cuando me dijeron que ya no me iban a dar incapacidad y que tenía que regresar a trabajar así, fue coraje y fue miedo. No por la situación de que tenía que trabajar con los pacientes con COVID, sino que no me iba a poder proteger correctamente porque no me podía apoyar para caminar. O sea, mis manos estaban ocupadas con el andador, entonces yo decía, me voy a contaminar. Aunque ocupe todo el equipo de protección y todo lo que tenga que ocupar, me voy a contaminar porque tengo que estar agarrándome de superficies para poder caminar y del andador. Entonces eso sí me causó mucho coraje, frustración, estrés, más que nada fue por ahí. Eso fue lo que no me... Pero pues así me fui a trabajar. La siguiente pregunta es: ¿usted qué hizo para tratar de impedir enfermarse de COVID y cómo lo sobrellevó? Bueno, pues a pesar de que fui a trabajar con andador, ¿qué hice? Pues primero que nada las medidas de protección. En casa pues tomamos las medidas de no salir, de lo menos que se pudiera, y todas las medidas de higiene y protección que se requirieran. Y al ir a trabajar, igual, o sea, así te tardaras desde ponerte todo el equipo que se requeriría y hacerlo todo con, ¿cómo se dice? Metodológicamente, o sea, por pasos, para no
no contaminarse. Era una situación estresante e incómoda para mí, porque estabas con todo el equipo de protección y inclusive hasta una careta que te cubría aquí, parecíamos astronautas casi, y el paciente ahí o retirado, y pues no es algo habitual. El consultar es tener cerca al paciente, o sea, verlo como bien. Ajá, y tenerlo retirado, o sea, como hasta que sea, al menos a mí me hace sentirme incómoda, pero era necesario para no contagiarse, porque hay una regla. Si quieres ayudar, para poder ayudar o para poder seguir en la consulta y atendiendo a los pacientes, tienes que estar bien. Entonces te tienes que cuidar para poder ayudar, porque si te enfermas, pues ya. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo fue que se sintió trabajando en plena cuarentena? Refiriéndome más que nada a los fallecimientos que vivió en su trabajo y complicaciones con los pacientes. En mi trabajo, que les digo que yo recuerde, no me tocó ver fallecimientos. Me tocó ver pacientes muy graves, que les digo que venían desaturando, apenas si podían respirar o apenas si se movían, parecían robotitos, se movían muy despacio. Digo que eran de los que tengo en mente y que me acuerdo, eran los que menos ruido hacían. Y dices que pues viene grave. Y ¿cómo me sentí trabajando? Bien. Yo no puedo decir que me estresé mucho. A mí me preocupaba la tardanza del paciente, como les comentaba, de que se tardaban tanto tiempo y yo sentía que no avanzaba. Eso era lo que a mí me preocupaba. Llegó un momento en que les hacían las pruebas y nos dejaban todos los pacientes positivos y eran los que consultábamos y sabíamos que era incapacidad. Era su tratamiento y pues tienes que hacer nota médica, tienes que generar la incapacidad, tienes que pedirle su credencial de lector, puro trámite, ¿verdad? Y ya consultarlo, revisarlo y entregarle su medicamento. Y eso te llevaba alrededor de 25, 30 minutos. O sea que en una hora alcanzaba a ver 2, 3 pacientes y tenía la fila enorme. Entonces, yo no les puedo hablar de lo que estudié en el hospital. En el hospital son experiencias muy diferentes, experiencias muy fuertes, pero también las unidades de medicina familiar en la consulta vivimos eso. El que no avanzabas, sentías que no avanzabas. Recuerdo una guardia que eran las 5 de la mañana y estábamos viendo gente de las 11 de la noche y no seguía la fila. No seguía la fila porque no avanzabas, porque era un mundo de gente, era mucha gente. Y aunque no fueran graves, pero traían dolor de cabeza, traían fiebre, traían malestar general, dolor articular, dolor muscular, y ahí estaban esperando hasta que les tocara. Y eso pues era estresante, pero no alcanzaba. Los 6 médicos en la noche, para tantos pacientes era muy complicado. En realidad eso era lo que nos preocupaba más que nada, o a mí, bueno, a todos en general nos preocupaba. Era cierto que no tardábamos para ir al baño o para ir a comer, sí es cierto. Es cierto que se te marcaban las mascarillas también, pero pues fuera de ahí no, digo, coraje o bueno, no sé cómo explicarlo, a disgusto y eso no, en realidad no. Siempre el trabajo es algo que, bueno, en esa situación no puedo decir que disfruto, pero es algo que me gusta, que sé que lo tengo que estar haciendo y lo hago bien, lo hago tranquila, contenta, o sea, con gusto, pero sí eso era muy preocupante. Era un mundo de gente. De que atendía 5, pero le habían llegado 15. Exacto, así casi, sí, digo, pero era todo un proceso. Tenías que hacer la nota médica, tenías que llenar incapacidad, tenías que hacer receta y todo eso. Y si por más que temporaras, eran 20 minutos, 15 minutos con cada paciente. Entonces veías 3, 4, si bien nos iba por hora, pues no avanzamos.
ahí fue donde nos vimos. Y si en esa situación, y si en algún momento llegaba una urgencia, por ejemplo, uno que llegara desaturando, y que no nos olvidemos de las enfermedades de siempre, un hipertenso, un diabético descontrolado, un cólico renal, una vesícula, una herida, porque lo tienes que atender, un infarto inclusive. Se iba a pausar todo. Exacto, y se pausaba todo y atender la urgencia y ya perdiste una hora, si bien nos iba. Si es un código infarto, hasta una hora o más. Si es pues, un cólico renal o algo, pues a lo mejor unos 20 minutos, una media hora. Una herida, una media hora, porque hay que suturar y todo eso. Y lo demás se detiene. Entonces, y durante ese tiempo seguían llegando. Seguían llegando más pacientes. Yo me sorprendí cuando llegamos en alguna ocasión 900 y tantos en 24 horas. Yo les digo, si tomamos tiempos, ¿cuántos pacientes por minuto y por médico? ¿No? Y se entiende que la gente se enoja, ¿verdad? Pero esa es nuestra realidad. Es una situación que no se puede controlar. Que no se puede controlar, no está en nuestras manos. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo aplicaba la ética en su trabajo? Bueno, ¿cómo aplicar la ética en mi trabajo? Pues, yo ahorita estoy en un área, les digo, de urgencias, de consulta, es consulta continua. ¿Y cómo lo hago? Yo siempre haciendo las cosas de lo más correcto que se puede. Desde el momento de recibir al paciente, desde el momento que viene caminando ya lo vienes observando, te das cuenta de te puedes dar cuenta de muchas cosas, cómo camina, su físico, su color de piel, todo ya te vas dando cuenta de cómo viene. El momento que se sienta, el momento que lo saludas, lo empiezas a interrogar, lo revisas, y yo siempre explicándoles. Por ejemplo, te voy a revisar garganta, pulmones, tus pulmones están limpios, porque hay pacientes que llegan y dicen, es que no puedo respirar, o es que me falta esto, o me duele aquello, de acuerdo al padecimiento que traigan. Entonces ya les vamos a explicar. Yo he notado eso, si uno explica a los pacientes, ellos se tranquilizan, ellos comprenden. Y al inicio puso tratamiento, su receta, indicaciones y todo, se van tranquilos, hasta saliendo de que ya les dan su medicamento, gracias o buenas noches. Ponernos a la misma comunicación, a lo que se llama relación médico-paciente. Hacer las cosas de lo más correcto que se pueda, siempre con la verdad, siempre con palabras que ellos nos entiendan. Sabemos que en el área médica ocupamos muchas palabras técnicas, muchas palabras propias de la medicina, pero no siempre los pacientes nos van a entender de esa manera, y aunque se escuche diferente o extraño, pero siempre hablar por su mismo lenguaje. Y para continuación con esta misma pregunta, ¿qué cosas no éticas ha visto en su trabajo, en el ambiente, o cosas que hacen los pacientes, o doctores? ¿Qué cosas no éticas ha visto? Bueno, en cuestión de doctores, por ejemplo, hasta ahorita mi compañero de trabajo, no, yo creo que no. Todos igual siempre al pendiente y preocupados. Lo único que a lo mejor en algún momento pedimos es nuestro ratito de descanso para ir a cenar y regresar. Pero de ahí no, todos están al pendiente. Enfermería igual, inclusive tengo unos compañeros muy eficientes, podría decirlo, porque si llega la urgencia ellos ya están atendiendo. Llega un caso de hipoglicemia, que es bajar azúcar, y ellos ya checaron signos y ya están canalizando, ya no están hablando, ya casi están poniendo el medicamento. O sea, son con mucha experiencia y con mucha disposición de trabajar y atender al paciente. Hasta ahorita en mi recorrido de experiencia con mis compañeros, todos muy disponibles siempre a querer trabajar. De los pacientes, pues no sé si se le puede llamar falta de ética o no, pero por ejemplo lo más común que tenemos ahí es que llegan nada más por el comprobante
por la receta médica para Para tenerla la como falta. comprobante para justificar su falta. Que los hemos cachado, bueno, yo los he cachado en la mentira de que cuál es el motivo de consulta y me dicen los síntomas muy diferentes, muy no relacionados y los revisas y pues no trae nada, ¿no? Pero si él dice que le duele la cabeza, pues le duele la cabeza. Si él dice que le duele la garganta, pues le duele la garganta. O igual, si le duele el abdomen, pues le duele el abdomen. Hasta ahorita no hay forma de medir el dolor, ni de cómo decirle, pues no te duele, no lo puedo comprobar. Aunque lo revises y la garganta esté limpia o el abdomen dices, pues no está inflamado, buena peristalsis, no hay dolor. Pero si él dice que le duele, pues le duele, ¿no? Entonces, le tienes que dar una receta para el dolor. Obviamente no aplicas más procedimientos, simplemente para el dolor. Por eso es, cuando haces tu trabajo, por eso siempre es bien importante interrogarlos y revisarlos. Nunca dudar en revisar a un paciente. Eso les digo desde que viene caminando, ajá, lo vas mirando. Sabiendo si va todo así, Sí, o caminando todo despacito. te dice muchas cosas. El médico, maestro que me daba medicina familiar decía, como escáner, desde que viene caminando lo vienes escaneando, ¿no? Entonces lo interrogas, lo revisas y pues no tiene nada. No relaciona bien a veces el tiempo de que inician los síntomas con lo que te está diciendo, te está diciendo mentiras. Y te das cuenta porque, por ejemplo, les doy la receta, venga, pase por su medicamento y no me lo va a sellar. Cuando ya te dijeron, no me la vas a sellar porque quiero que me justifiquen en mi trabajo, es porque te das cuenta que no es algo real. no es algo real, exactamente, no viene, porque sus signos están estables también. Y de eso tenemos mucho. Y a veces me sorprende porque dices, ¿cómo puedes estar parado ahí 4 horas, 3 horas, 1 hora inclusive, para que te consulten nada más para justificar la falta? Y hay quienes de plano, al menos a mí no me lo dicen, pero a enfermeras sí se lo dicen. Y a enfermera me dice, es que no creo, ok, me duele mucho la cabeza, decía, y tengo mareo, ok, bueno, vamos a ponerle para el dolor de cabeza y para el mareo. Inyectado, no se quería inyectar, pues es que no traigo nada, yo nomás vine por el justificante porque es la fiesta de mi esposa y voy a faltar. Y sucede, y de esos tenemos muchos ahí en la consulta. ¿Y qué haces en esos casos? Nada, o sea, como te digo, el dolor no se mide. Si él dice, me duele la garganta, pues te duele la garganta, ok, no traes proceso infeccioso porque tu garganta está bien, inclusive le dije, tu garganta está limpia, no traes proceso infeccioso, te doy para el dolor, porque me estás diciendo que te duele, entonces le recetas para el dolor, ok, es un proceso viral o es un proceso inflamatorio por resfriado, es todo, y le das la receta. Por ejemplo, en el caso de los que no se quieren inyectar, sabes que pues entonces no te doy la receta, porque entonces no estás recibiendo el tratamiento, ¿verdad? Entonces no te doy la receta y porque no estás aceptando el tratamiento, o anótame en la receta que no aceptas el tratamiento. Ya, no, bueno, sí está bien, se inyectan y se inyectan. Pero siempre es de esa forma, o sea, no quieres hacer el tratamiento, bueno, fírmame que no lo aceptas. Y para última pregunta es en efectos positivos de la sociedad que aprendió después de vivir en la pandemia. ¿Qué efectos positivos crees que haya visto en la sociedad? Bueno, debe de haber efectos positivos, claro está. Sobre todo por esta pandemia que vivimos y por al grupo de personas que más afectó y cómo se desarrolló la enfermedad y todo eso. Entre ellos, pues, los cambios a los estilos de vida. Se supone que se afectó a pacientes con enfermedades, diabetes, hipertensión, pues tenemos que hacer un cambio a nuestros estilos de vida, una vida más saludable, una vida con ejercicio, una vida con inclusive hasta en la convivencia de la sociedad, ¿verdad? Tener más, ¿cómo se dice? Conciencia y valorar nuestro cuerpo, nuestra salud. Se supone que ese debe ser un cambio positivo, aprender ¿cómo se llama? Acudir a la consulta. Por ejemplo, aquí en México no tenemos esa cultura de ir a consulta a prevenir.
Vamos más cuando se paga más por enfermedad que por prevenir, que lo ideal o lo que no se tiene claro es que ¿cómo explicarlo? La base de la salud es la prevención. Podrías prevenir muchas enfermedades y aquí en México no se tiene esa cultura. Entonces eso sería un cambio positivo, que aprendamos a prevenir, a tener una alimentación balanceada, a tener una actividad física, a tener en orden nuestras vacunas, ¿verdad? Esos serían cambios positivos, pero tristemente aquí en México no sucede. Entonces algo que yo les digo en la consulta, estuvimos ante una pandemia donde el contagio era por medio de la saliva, al hablar, al toser, donde teníamos que cubrirnos, donde teníamos que tener cierta distancia porque las gotitas permanecían en el aire o en la superficie y todo eso. Pues algo debemos de haber aprendido, pero no. Hoy en día, por ejemplo, llegan ahí a la consulta y quieren estar todos abandonados. Llega un paciente a la consulta, llegan 3, 4 familiares con él y todos quieren estar dentro. Y no es que uno no los quiera tener, es que es un lugar pequeño y pues por lo menos el paciente y un familiar. Y uno lo saca y ¿qué hacen? Van y se quejan con el director. Y el director nos dice que tienen que estar todos adentro. Bueno, pues entonces estén todos adentro amontonados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no aprenden. Desgraciadamente aquí en México no tenemos esa cultura, es triste, pero es la realidad y a la gente se le olvidan las cosas muy pronto. Eso es algo que sucede, se les olvidan las cosas muy pronto y mientras tengan su comodidad o su forma de vida, se olvidan de lo demás. Entonces sí hay muchos efectos positivos que pudieran ser, claro que sí, como los que les comento, pero aquí en México es muy difícil. No logran tener una enseñanza de lo sucedido. Entonces tendríamos que cambiar a través de generaciones o no sé, ustedes que son nuevas generaciones o seguir inculcando la cultura de la prevención. Porque nos evitaríamos muchas enfermedades, nos evitaríamos muchas complicaciones, se evitaría sobre todo la alteración en la calidad de vida del paciente, que es lo primordial, porque una enfermedad con complicaciones, pues no, ya no te va a permitir hacer tu vida diaria como quisieras. o hasta en secuelas y cambios en su vida cotidiana. Exacto, entonces ya no vas a desempeñar tus actividades como quieres. Entonces, y si previnieras, pues no llegarías a ese Ese es el punto. a ese punto. Muy bien. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias por contestárnoslas y gracias también por aceptar esta entrevista. Esto es para un video, para un trabajo de bioética que nos van a estar calificando. Y pues nada más. Muchas gracias. Pues gracias a ustedes por tomarme en cuenta. Espero les haya ayudado de mucho y fue con gusto. Mucho gusto. Gracias.